Hola, hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Katakana English o Katakana Go. ¿Inglés katakana? ¿Idioma katakana? ¿Pero qué es eso? Ahora no sé si ustedes se han fijado que en algún momento los japoneses dicen algo como 島、今回のプロジェクトに関して先方からオーソライズもらった？ o también como. はい、コンプライアンス的にアウトでしたが。 Bueno, eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Vamos a comenzar entonces explicando cuál es la diferencia entre las palabras prestadas y las palabras katakana o el katakana go. Bueno, primero, las palabras prestadas son las que justamente se han tomado de otro idioma, sea del francés, sea del alemán, sea del inglés, y que ahora se usa de la misma manera que el idioma nativo, pensando justamente en el idioma japonés, porque esto se da en todos los idiomas. Siempre más de alguna palabra es tomada de otro idioma porque se escucha muchísimo, entonces se utiliza con mucha frecuencia. Entonces, ejemplo de lo que sería una palabra prestada, pues es el katakana. Como ya sabemos y les mencioné al inicio, son palabras que vienen del alemán como arbeito, que vienen del francés como anketo, y las otras que vienen del inglés, que son las que nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar con mucha frecuencia, como las que vimos en los ejemplos anteriores. De manera muy general, ya sabemos que el japonés, en cierta manera, incluye varias palabras que son de China, pero mayormente las palabras que se han introducido son de países occidentales, que fue cuando primero abrió sus fronteras. ¿Okay? Entonces son palabras extranjeras de cualquier idioma que tuvieron un primer contacto con Japón, y ahora se usan mucho dentro de lo que es ya su idioma. Ahora me preguntan ustedes, entonces, ¿cuál es la diferencia? No comprendo cuál puede ser la diferencia entre las palabras prestadas y el katakana go, pero prácticamente me están diciendo exactamente lo mismo. No necesariamente. Lo que sería el katakana go ya corresponde entonces a palabras que generalmente las escribimos en katakana, que no necesariamente son palabras japonesas, a diferencia de que ya haya sido asimilado a su uso, como por ejemplo la palabra tabaco, que tabaco es una palabra extranjera, pero tiene tanta historia, lleva en el idioma japonés tanto tiempo que ya se escribe en hiragana, porque lo llevan utilizando y la llevan conociendo desde muchísimo antes, desde cuando ya Japón se abrió a tener contacto con otros países para hacer comercio. Esa sería entonces la diferencia más grande entre lo que serían las palabras prestadas, que es lo que estábamos viendo, y las palabras de katakana. Es decir, que son palabras creadas a partir de palabras mayormente del inglés para que suenen al inglés, como por ejemplo goal o review, que son estrictamente escritas en katakana y que realmente no se puede llamar como palabra extranjera, sino que ellos están hablando en inglés con vocablos y con acentuación en japonés. Entonces realmente son palabras no solo tomadas de otro idioma, sino que están como japonizando para que sea más fácil asimilarlo a los sonidos que ellos ya conocen, porque ya sabemos que cuando aprendemos un idioma tenemos que adaptarlo a cierta forma a lo que nosotros ya conocemos, en especial en Japón, donde las palabras, por ejemplo, son sílabas todas. Entonces tienen que hacer que su cerebro se acostumbre a estos nuevos sonidos que no son muy comunes. Entonces por eso tienden a decir y a pronunciar el inglés versión japonesa. ¿En dónde vamos a escuchar la mayor cantidad de katakana go? Por lo general se utiliza en las situaciones comerciales, es decir, en las empresas, como vimos en el ejemplo del inicio. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos ahí un pequeño cómic
Entonces vemos a este personaje evidentemente de una empresa que está hablando con alguien más y dice, Masu wa evidence ga kaisha de ryori shiteru mitai. Y la palabra es evidence, evidencia, pero suena evidence. Entonces para las personas que están abajo y no entienden muy bien, dice, evis, evi significa camarón. Entonces se pierde todo el contexto de lo que está hablando. Que se use mucho en el entorno de trabajo no quiere decir que todas las personas lo van a entender. Entonces hay que tener muy en cuenta, espero que estén así como Anya-san tomando nota, tenemos que tener pero muy en cuenta que sí se usa, pero es muy difícil entender el significado, aún para ellos que están ahí. Según un estudio que se hizo por la Agencia de Asuntos Culturales, donde justamente querían saber el uso que tienen estas palabras en el idioma japonés, dicen que se entiende hasta un 80%. Ya es bastante lo que en teoría se entiende. Sin embargo, la comprensión en un gran porcentaje de personas llega hasta solo el 50%. Entonces, es difícil entender el significado. Y para una persona que está estudiando el idioma se hace todavía más difícil porque siempre mis alumnos me dicen, ay, es que esas palabras de katakana es que no suenan para nada. Es cierto, no suenan. No todas suenan con lógica y no entendemos muy bien a qué se están refiriendo. Entonces, el último punto es el uso excesivo del katakana puede confundir o hacer que la persona se sienta incómodo, por lo mismo que les estaba diciendo, ¿verdad? La tasa de reconocimiento no es un 100%, pese a que son japoneses. En teoría, ronda, como les decía yo, el 80%, pero en muchos casos se queda hasta un 50%, quiere decir que no le van a entender, y si no le entienden, entonces se van a sentir bastante incómodo. Además de que si se usa mucho el katakana go en conversaciones, se puede ver bastante informal. Y es posible entonces que no nos demos a entender de manera correcta ante las personas con las que estamos hablando. Entonces, ahora ya saben qué es el katakana go y cuál es la diferencia con las palabras escritas en katakana, como por ejemplo nuestros nombres. Y también ya saben más o menos a dónde lo van a escuchar con mayor frecuencia. Espero que el video les haya gustado. Compartan, denle like y suscríbanse al canal. それでは、bye bye!